Pues buenas noches, hermanos en Cristo. Es una bendición, un privilegio estar con ustedes en esta clase de Discipulado 2, hablando de las epístolas. Vamos a estudiar las epístolas, excepto o menos la de Corintios y de las cartas pastorales. Eso lo van a estudiar en otras lecciones, pero el resto vamos a pasar por todas las cartas, es decir, las que escribió Pablo, las que escribió Juan y las que escribió Pedro. Y también, pues, eso nos va a animar mucho a que vamos a leer mucho. Una vez más, recuerden que aquí estamos para servirles. Cualquier pregunta o duda que tengan, cuando tengan la lectura de las escrituras, pues estamos acá para ayudarles y si no, investigamos juntos. El propósito de esta clase es que podamos nosotros aprender y practicar cómo leemos la Biblia y sobre todo con estas epístolas. Por eso es muy importante aprender este método de preguntarnos quién la escribió, a quién y por qué. Son tres preguntas que nos van a ayudar mucho a entender el contexto de la carta que estamos estudiando, que vamos a estudiar. Y también muy importante aprender a diferenciar. Ustedes ya pasaron por el curso de la ley y el evangelio. Sabemos que eso es una doctrina muy importante para poder interpretar la Biblia, para poder estudiar la Biblia. Y de hecho encontraron una tarea que dice cuando versículo es ley, evangelio, pero también encontramos que hay doctrinas y recuerden que esas doctrinas es la manera que usamos para poder explicar la palabra de Dios, como por ejemplo, hoy vamos a hablar de la doctrina del bautismo, de la doctrina de la justificación, que es tan importante. Y a medida que vamos avanzando, pues vamos a continuar trabajando juntos en este crecimiento espiritual. De nuevo, bienvenidos a estas 10 lecciones. Hoy vamos a estudiar juntos Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Espero que lo hayan leído, que hayan visto el video y no solamente esto, sino que al final de en la pregunta final, ustedes tenían pues como unos textos bíblicos para identificarlos y eso tenemos tiempo para enviarlo, para que lo podamos enviar. Y en esta clase vamos a socializar las preguntas que ustedes tenían y que hicieron. Y antes de empezar, vamos a empezar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es la verdad. Te pedimos que bendigas esta lección, así como las lecciones futuras. Envía al Espíritu Santo para que nos guíe en la verdad, que nos llevará hacia un buen entendimiento de las epístolas y la forma de usarlas en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, doy gracias a Dios Amén. porque ustedes han tomado su tiempo en ver el video, venir preparados, por ser tan puntuales. Damos toda la gloria a Dios. También, pues, estas normas ustedes ya las han escuchado en el transcurso de todas las clases. También el respeto por los que nos sirven, por los demás hermanos y también el grupo de WhatsApp. Recuerden que el grupo de WhatsApp es únicamente para el tema de la clase. Y bueno, ya lleva unos días creado el grupo y damos gracias a Dios que estamos manejándolo bien. Y bueno, para los que no me conocen, antes de empezar las preguntas de repaso, yo soy pastor Henry Herrera, vivo en Medellín, Colombia. Actualmente soy pastor misionero nacional en Colombia. Vivo en Medellín y también ayudo al pastor local que tenemos acá en Medellín que se llama Tony Quintero. Y mi trabajo, pues, que tiene que ver mucho con el evangelismo y también tiene que ver mucho con lo que hacemos con Academia Cristo,
Con algunos de ustedes ya hemos pasado algunas lecciones, algunos es por primera vez, pero ahora estamos enfocados enseñando un poco en el seminario. Entonces, Joel en este momento está dando clase en el seminario, yo lo estoy cubriendo aquí y es una bendición poder hacer ese cambio. Recuerden que esa clase solamente va a ser los miércoles a esta hora. Entonces tenemos mucho tiempo para, por ejemplo, leer con calma, leer bien los libros y que vamos a estar leyendo. Y recuerden que cuando vamos a participar, levantamos la mano, ¿cierto? Y vamos a tratar de escuchar a todos. Y antes de continuar, pues Roberto, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Profesor Henry, buenas noches, ¿cómo está? Dios lo bendiga, hermanos, igualmente todos. Estamos atentos, profesor, a la clase. Bien, también Estamos tenemos bien, gracias a Dios. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. ¿Cómo le va? Bendiciones. ¿Cómo le va, hermanos? Acá preparado para la clase de hoy. Bien, y también está Walter. Buenas noches. Muy bien. Esperemos que pueda abrir el micrófono. Entonces, estas preguntas, ¿sí? Álvaro levantó la mano. ¿O estaba practicando? Álvaro, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, pastor, que con el debido permiso me acompaña Milton, que es un compañero acá de la finca y Qué quiere bien, escuchar el estudio. Entonces, desde ya queda cordialmente invitado. qué bien. Bienvenido, Milton, y pronto nos conoceremos personalmente. Esta primera pregunta nos mete a un tema muy especial, ¿cierto? Cuando ustedes estén parados frente a empezar a leer un libro de la Biblia, no importa cuál libro, puede ser desde Génesis, Isaías, Salmos o cualquier libro del Nuevo Testamento, es bueno que aprendan a hacer estas preguntas. ¿Por quién fue escrito este libro? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito y en dónde? Y eso es muy interesante poder aprenderlo, puesto que nos ubica en el contexto histórico en el cual se escribió ese libro inspirado por Dios, y no solamente en el contexto histórico, sino que también nos va a ayudar a entender más acerca de lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar. Esto entra dentro de una materia que en el seminario se enseña y que llamamos la hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de saber interpretar bien las escrituras. Ustedes ya han aprendido un método, cuando estuvieron en Discipulado 1, trabajaron mucho en un método de las 4C. Y en ese método de las 4C, donde captaban, contaban, consideraban y consolidaban, pues encontraron una manera de ser más fieles en la interpretación de la Biblia. Y ahora aquí vamos a estar con este método aprendiendo un poco más. Entonces, viniendo aquí a la respuesta, ¿quién desea contestar esta pregunta? La primera, bueno, ¿por quién fue escrita la carta a los romanos? Félix. Fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57 después de Cristo y estaba dirigida a los romanos que Muy, estaban, a los cristianos romanos. muy bien, excelente. Gracias por compartir. También Katy había levantado la mano. Sí, quería añadir, fue durante la reclusión en la cárcel donde Pablo estaba, al final del tercer viaje de Pablo, desde Corinto, Grecia, cuando iba de regreso hacia Jerusalén. Bien, excelente. Y cuando nosotros estamos hablando del personaje, como ya lo estamos viendo, que fue escrita por Pablo, ¿qué podemos decir de Pablo? A ver, ¿qué sabemos de Pablo? Esto es muy importante. ¿Qué sabemos de Pablo?
Pastor, Sí, Ovidio, sí, disculpe que no levanté mi mano. dale. Cuando hablamos de Pablo, hablamos de un personaje con un perfil altísimo en la parte espiritual de lo que encierra todo el contenido de la Biblia. Cuando vemos que Pablo hizo muchas cosas por el evangelio, después de ser un perseguidor grande de la iglesia, el Señor le apareció cuando iba en camino a Damasco. Cayó Pablo al suelo, lo dejó ciego y le dijo: Pablo, ¿quién eres? Y le dijo: soy quien tú persigues. Y le dio un mandato el Señor y lo dejó ciego hasta que Hananías fue a ponerle la mano en su cabeza. Pablo pudo recuperar su vista. Pero después de ser un gran perseguidor de la iglesia, Pablo se convirtió en uno de los apóstoles que ha dejado un legado altísimo en todos nosotros, porque seguimos sus pasos. Un hombre que escribió 13 epístolas con grandes mensajes, corrigiendo la iglesia, porque ese fue parte de su trabajo. Trabajó en equipo, fue criado a los pies de Gamaliel, una institución educativa también donde se formó él. Trabajó en equipo con Prisca y con Aquila. Era un tipo hebreo de hebreos, circuncidado a los 8 días. Un tipo que en realidad nos deja un gran legado, porque tenemos y estamos obligados a conocer estas epístolas más de lo que podamos, para que nos terminemos de formar y sigamos ese camino del gran legado que nos deja ese gran hombre que lo hizo muy bien y que merecidamente debe estar en el cielo en este momento. Gracias, pastor. Sigue Roberto, había levantado la mano. Sí, pastor, bueno, gran parte ya lo dijo el hermano Vi, y yo tal vez podría decir que Pablo fue un instrumento de Dios, ¿cierto? Ya que él era celoso de la ley y Dios lo escoge para su obra y escribir estas epístolas y darnos un mensaje, ¿no? El mensaje de nuestro Cristo crucificado. Muy bien. Entonces, muy interesante este personaje, como ustedes lo dijeron, y vemos que en capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles es donde se empieza a mencionar de él. Cuando mataron a Esteban, él estaba allí y fue testigo de esto. Y luego en el capítulo 9 podemos ver su conversión. Y es muy interesante cómo asolaba la iglesia, es decir, cómo la perseguía, cómo metió a muchos a la cárcel, y muchos de esos que él les estaba predicando. Y bueno, pues recuerden que él está en el cielo por la gracia de Dios, por la misericordia, ¿cierto? Él no merecía estar en donde estuvo, fue por su misericordia, y por eso en sus cartas siempre deja de ver que él era un aborto, como dijo él, soy abortivo. Fue escrito, él escribió a los romanos, y es muy interesante esta parte, porque como ustedes saben, esta iglesia no sabemos quién la fundó, no tenemos un conocimiento quién fundó esta iglesia. Pablo no fue. Recuerde que Pablo llegó allá, fue a lo último de su vida, estuvo preso allá, y cuando escribió esta carta fue al final del tercer viaje misionero, y acertadamente Félix nos contestó en el año 57 después de Cristo. Hay algunos que hablan 55, 57, pero hablar de fechas no es de doctrina, no está afectando la doctrina. Entonces hay más o menos estos 2 años de referencia, pero vamos a ser fiel al video que nos afirma acerca de que fue escrito en el año 57. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién desea leerlo? Hechos 2:10.
¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Dale. Hechos 2:10. Sí. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Muy bien, entonces miren el contexto, el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan el listado de todos los personajes o de las personas que estaban allá? Desde el versículo 9 vemos quiénes estaban allí en Pentecostés, los pardos, los medios, los elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y mire qué bonito lo que acabamos de escuchar que leyó el hermano. Y romanos aquí residentes. O sea que el día de Pentecostés habían allí personas de Roma. Y en esa época, pues Roma era una ciudad muy importante porque podemos ver de que era el centro, recuerden, el Imperio Romano, era quien estaba gobernando en esa época. Y también recordemos que había una frase de que al ser el centro del tránsito mundial, siempre decían, increíble aquel que no vaya a Roma, ¿sí? Era como algo muy necesario para las personas en ese tiempo, por la economía y ahora pues por la parte religiosa. Cuando estudiamos el capítulo 16, nos va a llamar mucho la atención de Romanos capítulo 16, que Pablo conoció a muchas personas, pero no las conoció en Roma. Recuerden que él cuando escribió esta carta nunca había ido a Roma. Él le faltaba llegar allí. Llegó fue al final de su vida. ¿Dónde conoció a todas estas personas? Y lo más posible en sus viajes conoció a estas personas. Y es lo que pasa, por ejemplo, como lo que estamos viviendo esta noche. Pues he escuchado de algunos de ustedes, he tenido algunos de ustedes en clases y nos conocemos y nunca he ido a sus países o donde ustedes viven, pero sabemos quiénes somos. Es lo mismo que estaba pasando con Pablo. Entonces, muy interesante cuando estemos leyendo el capítulo 16, tengan en mente eso. Él conoció a muchos de ellos, pero no los conoció en Roma y sabía muy bien el por qué es importante esto. Y también es interesante cuando estamos hablando de los romanos, no es una congregación visible como estamos familiarizados en ver. Por ejemplo, que hay un templo, que allí se reúnen estas personas. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Y eso es muy importante entenderlo de los romanos, de la carta a los romanos. Vamos a leer versículos 10, 11 y luego los versículos 14. Versículo 5 primero, capítulo 16, el versículo 5 y luego leemos los versículos del 10 al 15. Romanos 16, versículo 5 y luego del 10 al 15. ¿Quién desea leer? Amén. Yo, Siga, hermano, siga usted. dice, sí, gracias, hermano. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y luego Bien. el versículo 10, pastor. Del 10 al 15. Ok. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos.
Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Excelente. Hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Sandra. ¿Y qué vemos aquí? Si ven el común, saluda a muchos de la iglesia que está ¿dónde? En su casa. En su casa. Entonces ya entendemos quién era Pablo, ya sabemos que la iglesia de los romanos no era una congregación visible, sino que los hermanos estaban reunidos en casas. Y otra vez, pues había mucho gentil y también su situación religiosa era muy difícil, porque recuerden que el imperio romano, dentro de Roma, pues ellos tenían el culto al emperador y era muy difícil para ser cristianos allí, puesto que la forma de adorar al emperador, pues hacían sacrificios. Y no solamente pasó con ellos, sino también pasó pues cuando estudiamos los Corintios, vemos esto. Y ya dijimos que eso fue al final del tercer viaje misionero y alrededor del año 57, donde él escribió esta carta. Y es muy importante podernos ubicar. ¿Y desde dónde escribió? Pues recuerden que él estuvo en Corinto y en Corinto él estuvo por año y medio. Y mientras que regresaba a Jerusalén, él escribió esta carta. Pero ya que hemos aprendido quién la escribió, cuándo la escribió, a quién la escribió, dónde la escribió, pues vamos a ir a la segunda pregunta. Pues, ¿qué objetivo inspiró a San Pablo para escribir esta carta a los cristianos romanos? Y bueno, pudimos ver tres motivos. Ángel y Maribel. Sí, yo tengo el apoyo y financiación por parte de los cristianos de Roma para un viaje misionero a España. Profundizar el conocimiento y la fe de los cristianos romanos con respecto al plan de salvación y cerrar la brecha cultural y de adoración entre los judíos y los cristianos gentiles. Muy bien, excelente. Y cuando estamos hablando del primer objetivo, ¿cierto? Pidiendo este apoyo, esta financiación de parte de los cristianos para un viaje misionero a Roma, vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién desea leerlo, Félix? Perdón, 11 y 12. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Amén, pastor. Dale. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Muy bien, entonces aquí estamos viendo de que él estaba queriendo hacer un viaje, ir a ellos, pero también él está hablando de comunicarlos algún don espiritual, o sea, quiere compartir el mensaje de salvación y ser confortados en el Evangelio. Y en el capítulo 15. Pastor. Capítulo 15, ¿sí? Perdón. ¿Me escucha? Sí. Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. No, 11 y 12. Ay, mamá. Dale, gracias. Sí. Ahora vamos al capítulo 15, versículos 23 y 24. Romanos 15, 23 y 24. ¿Quién desea leerlos? Yo, pastor. Dale, Alejandro. Capítulo 15, versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Muy bien. Entonces vemos, si unimos en el capítulo 1 con el capítulo 15, él siempre quiso ir, pero acá es más específico, cuando vaya a España. Entonces él les está escribiendo eso, pidiendo ayuda económica
para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender esto. Igualmente, el otro propósito, como lo escuchamos de Maribel, profundizar en el conocimiento y la fe de los cristianos romanos con respecto al plan de salvación. Y bueno, es una doctrina fundamental en la cual creemos, la justificación por la gracia, ¿cierto? La salvación por la gracia la vemos aquí. Si ustedes tienen oportunidad, hay un comentario de Lutero y de la carta a los romanos, y es un comentario muy bueno, muy bueno. Hay una página, escriturayverdad.cl, de uno de nuestros hermanos de Chile, y yo creo que la pueden descargar. Y voy a buscarlo y lo comparto en el grupo para el que desee y lo puedan leer, porque Lutero, cuando escribió ese comentario, pues realmente no solamente edificó la iglesia, sino que nos edifica a nosotros también. Y lo que escuchamos es cerrar esa brecha cultural y de adoración entre los cristianos judíos. Y recuerden que ellos siempre batallaron con esos requisitos de las ceremonias religiosas, como la circuncisión. Y también, pues, Pablo enseñándoles, no había nada de esa diferencia. Para él puso el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. ¿Qué fue primero, la promesa o la circuncisión? En el capítulo 4 de Romanos. Entonces, ¿ustedes qué contestarían? ¿Qué fue primero, la promesa a Abraham o la circuncisión? La promesa. Muy bien, primero fue la promesa. Lo vemos en el capítulo 12 de Génesis. Y ya por el capítulo 14 o algo así ya se habla de la circuncisión. Entonces, Pablo usa ese ejemplo para mostrar que vale más, y que fue lo primero, la promesa, el evangelio, y que el rito de la circuncisión pues tenía un propósito y se había acabado. Bueno, y pensando en el propósito de este curso, ¿cierto? Pues estamos viendo qué es lo que queremos aprender nosotros, porque yo también soy estudiante, también estoy estudiando con ustedes, y el objetivo de este curso es que usted y yo nos familiaricemos con estas epístolas para equiparnos mejor como defensores de la verdad. Y ya tenemos unas claves que, otra vez, esto se llama la hermenéutica, preguntarnos cuándo, cómo, quién, por qué, a quién. Y también esto nos va a ayudar mucho a que nosotros sigamos creciendo para que estemos cada día mejor preparados. El propósito de Academia Cristo es que estemos preparados citando la palabra de Dios, para que podamos usar la palabra de Dios para redarguir, para reprender, para exhortar con paciencia, con doctrina, y sobre todo cuando nosotros estemos ejerciendo nuestro liderazgo espiritual. Entonces, ese es el objetivo de este curso, de que aprendamos de estas cartas, y realmente cuando estamos estudiando la carta a los romanos, aprendemos mucho acerca de esto. Y el formato que va a utilizar este curso, pues ya lo vimos, ¿cierto? Vamos a estudiar el contexto, quién escribió la carta, cuándo, para quién y con qué objetivo. Y muy importante esto, vamos a examinar la ley y el evangelio, porque cuando estábamos estudiando, recuerden, como luteranos confesionales, es muy importante esa diferencia, la ley y el evangelio. Por medio de esa doctrina es que interpretamos la Biblia, estudiamos la Biblia y enseñamos la Biblia. También vamos a encontrar unas doctrinas específicas, y esta noche vamos a hablar de algunas de ellas, y también nos va a dar palabras de aliento de parte de nuestro Dios, que nos va a animar en estos momentos o en momentos que nosotros necesitamos. Ahora vamos a resumir unos 5 o 10 minutos, y ya sabemos, Pablo estaba en Corinto, estando de viaje, él escribió esta carta a Roma. Recuerden que está lo que conocemos como la bota itálica. Y bueno, pues tal vez algunos de ustedes pueden conocer a Roma, no sé, pues personalmente no la conozco, pero bueno, podemos encontrar mucha historia, mucha bendición en la historia, no solamente del mundo, sino también
de la iglesia. También recordemos los propósitos de esta carta, pues pedir dinero para su viaje a España, a esa obra misionera, también aumentar el conocimiento de las enseñanzas de Cristo y sobre todo siendo muy cristocéntrico, y vamos a aprender o recordar unos términos que es muy importante para nosotros usarlos, y también establecer una buena relación cristiana entre los judíos y gentiles. ¿Para qué? Para que defendamos la fe en contra de la falsa doctrina. Recuerden que la falsa doctrina está siempre ahí, está a nuestro lado, y siempre vamos a estar tentados a caer en ese pecado de predicar la falsa doctrina, de prometer lo que la Biblia no promete, de mandar lo que la Biblia no manda. Y también pues vamos tomando la habilidad de poder compartir la verdad de la Biblia. No sé cuántas veces ustedes han leído la carta a los romanos o han leído versículos de los romanos, tal vez lo han hecho, pero también es una bendición el poder compartir con ustedes esta verdad de la palabra de Dios, y por eso estamos aquí capacitándonos. Entonces, ya que hemos estudiado estas partes, vamos a ir a revisar unos versículos bíblicos. Y vamos a leer Romanos 1, versículos 24 al 27 y luego el versículo 32. Romanos 1, 24 al 27 y luego el versículo 32. Yo sé que está en la pantalla, pero bueno, que lo podamos leer de la Biblia, que ustedes estén manejando, que lo tengan. Y bueno, Katia, la escuchamos. Ya, muy bien. Dice así la palabra: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Después me lo podría, o hasta ahí es. Falta ¿Pastor? una parte, sí. Si lo podemos leer de la Biblia, no hay problema, pues ya lo pasé. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y aunque saben bien el juicio de Dios, que en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean. ¿Se regocijan, será? No, regodean. Regodean con los que las practican. Muy bien. Entonces, leyendo estos versículos, la pregunta es, ¿esos versículos son ley o evangelio? ¿Qué contestarían ustedes? Ley. Muy bien. Estamos ley, pastor. Frente a la ley. Y si leemos claramente los primeros versículos de este capítulo 1, el versículo 18, ¿quién desea leer? Romanos 1, 18. Yo, pastor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien, entonces aquí estamos viendo la ira ¿de quién? De Dios. Y hoy en día ustedes saben que muchas personas se confunden mucho y dicen, es que estamos bajo la gracia, no necesitamos escuchar de la ley. Sí necesitamos escuchar de la ley, porque recuerden que el propósito de la ley, y aquí estamos viendo, muestra las consecuencias de vivir practicando un pecado. Entonces, Pablo aquí está mostrando la situación espiritual que pasaba en los romanos, una ciudad muy libertina,
una ciudad muy idólatra, pero no solamente los romanos, miremos nuestras ciudades, ¿verdad? Encontramos lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de la impureza sexual. Dios, como consecuencia de su ira sobre ellos, mire cómo los llevó para que cayeran, ¿cierto? Su corazón duro, su corazón alejado de Dios. Y miren lo que cayeron. Miren lo que cayeron. Bueno, y entonces eso, ¿cómo lo podemos expresar hoy en día? Estos versículos bíblicos, ¿cómo los podemos usar hoy en día? ¿Bajo cuáles situaciones? ¿Quién desea participar? ¿Bajo cuáles situaciones podemos usar esos versículos? Pastor. Félix, sí. Acuérdense de levantar la mano, Ovidio. Félix. Sí, perdón. Sí, dale. Sí. Félix. Sí, y tenemos que en nuestra sociedad actual la práctica del homosexualismo y el lesbianismo está tan organizado y se sienten ellos que están con derechos a que se les respete su forma de actuar. Están los grupos actualmente, los gays, lesbianas, bisexuales, transvestis, y ellos están organizados y se están apoyando mutuamente y ellos se sienten que están obrando de una manera correcta para ellos y que no están pecando contra Dios. Muy bien. También está la pornografía y también están las prácticas sexuales, animalismo, la pederastia, que es muy común, la práctica de adultos con menores. Muy bien. Todo eso nos lleva a un juicio y un castigo que Dios puede dar a esta sociedad. Muy bien, muchas gracias. Ángel, River. Sí, lo podemos ver también en el mismo gobierno, la validación que tienen a través de los sistemas educativos y la ciencia, que lo utilizan como excusa para promover pues todas estas conductas que claramente pues, van en contra de la voluntad de Dios. Bien. Ovidio. Sí, bueno, ya casi todo lo dijeron los hermanos, pero vamos a decir también de que estas prácticas del pasado se convierten en una réplica en el presente, ¿verdad? Vemos las malas conductas de los seres humanos que lo llevan a cometer esos desaciertos que Dios no les da oportunidad, más bien el que comete un error de esos debe de saber que está cometiendo un pecado, pero sabemos también que en la sociedad actual existen grupos que se protegen y que propagan ese tipo de prácticas anormales y que, bueno, dejan una sociedad dividida por esa situación también, porque algún pariente tiene a alguien ahí que esté en un grupo, el otro que esté en el otro, total de que esto, como le vuelvo a repetir, se convierte en una réplica de lo que vimos en el pasado y que está en la Biblia como un ejemplo para evangelizar a las personas a no cometer ese tipo de actos. Muy bien, entonces, ya sabemos que esos versículos los usamos como ley para los que estén practicando este pecado, también para los que se complacen en ver estos pecados. Y miren cómo termina este versículo. En el 32, saben bien el juicio de Dios. También ellos son dignos de muerte. Y cuando estamos hablando aquí, la palabra muerte es la muerte eterna. Entonces aquí Pablo está predicando la ley. Y bueno, ustedes ya lo hablaron, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, la pedofilia, todo lo que tiene que ver con el tema de la vida sexual. Recuerden que únicamente Dios habla de la vida sexual es dentro del matrimonio, ¿no? Y fuera del matrimonio, todo acto sexual es pecado, pero también recuerden cuando Pedro habla de tratar a la mujer como un vaso frágil,
también pues tenemos un juicio cristiano de que hoy en día sabemos todo lo que pasa con ese tema sexual, donde hay tantas cosas tan extrañas. Pero no caigamos en la trampa del diablo. Mire que el diablo siempre engaña con lo mismo. Este pecado estuvo allá, pero cuando leemos el Antiguo Testamento también vemos que había este pecado. Aquí hay este pecado hoy en día y bueno, cuando nos critican a nosotros como cristianos, que dicen que no queremos a los que practican esos pecados como la homosexualidad, lesbianismo, sí los queremos, les estamos predicando la ley. Recuerden que mostrar la ley, mostrar el pecado es por amor, porque no queremos que estas personas vayan al infierno y tampoco queremos que estas personas sigan practicando ese pecado. Por esto vemos ahora el Evangelio. Ya hablamos de un ejemplo, versículos de ley fuertemente, y para hablar del Evangelio, y también es muy importante el estilo literario, como escriben cada uno de ellos. ¿Quién nos puede definir la palabra justificación? ¿Quién desea participar? Si usted gusta, yo. Bueno, ya. Ya le ganaron. Está Ángel y luego Félix. Sí, justificación es declarar como justo, como inocente a alguien. Y en el término cristiano, pues la justificación viene a través de Jesús. Bien, entonces recuerden que es un término legal que Pablo usó, ¿cierto? Dentro de un juicio, y ustedes y yo somos culpables por nuestro pecado, estamos delante de Dios, y Dios que, ¿cómo nos declara? Pues nosotros siendo culpables, Él nos declara como inocentes. ¿Y por qué nos declara inocentes? Por la doble sustitución de Cristo. Cómo Jesús cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, su sufrimiento y su muerte. La palabra redención. ¿Feliz? Es un término de las leyes judías en la cual se vuelve a comprar a la persona que está con una deuda. Es redimida, rescatada. Muy bien. Y por dinero se pagaba la libertad de un esclavo, pero nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo con Muy su bien. doble sustitución. Excelente. Entonces, ese término del Antiguo Testamento, ¿cierto? La figura de redimir, Isaías lo usa mucho, ahora Pablo lo usa. Muy bien, comprar de nuevo. Katia, la palabra gracia. La palabra gracia es un regalo inmerecido de Dios. O sea, Él nos da lo que realmente necesitamos, no lo que merecemos. Muy bien, excelente. Es el regalo inmerecido. Entonces ya hemos respondido, dado la respuesta a las palabras justificar, la palabra redimir y la palabra gracia. Y lo vamos a ver acá. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Bueno, escuchar a los demás. Quien no ha participado en la clase para escucharles y conocerles su voz. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Quien desea leerlo. Y estos versículos son importantes que los memorice. ¿Quién desea leerlos? Yo puedo leer, por favor. ¿Me da un momentito? Lorena. Claro que sí. Buenas noches, Lorena. Dale. Dame un momentito, por favor. Muy bien, ¿todavía lo tienes? Sí, es que se me ha salido todo, se me ha salido. ¿Qué es la pantalla? Ya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Muy bien, gracias Lorena. Entonces, el versículo 23 es un versículo que es bueno que se lo memoricen. Cuando vayan a evangelizar a alguien, pues, ¿qué van a mostrar? Mire, ¿quiénes pecaron? Y es muy importante este adjetivo, todos pecaron, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, ninguno puede decir que no tiene pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos da un serio problema, nos destituye la gloria de Dios. Entonces, este versículo 23 es un versículo de ley. Ahora vamos al versículo 24, encontramos el evangelio y las palabras que ya definimos. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Entonces es muy importante. Estos dos versículos es bueno que se los memoricen, porque esos versículos les van a servir mucho para evangelizar. Cuando alguien le diga, es que yo no peco, yo soy muy buen esposo, yo soy muy buen hijo, yo soy muy buen trabajador, y bueno, llevémoslo aquí, a este versículo. Todos pecaron. Y bueno, también vemos este adjetivo otra vez, el todos son justificados. Y recuerden, la obra de Cristo fue para todo el mundo. Ahora vamos a irnos más adelante. Vámonos a Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Ya vimos unos versículos que hablan de la ley, del evangelio, ¿cierto? Ahora aquí en Romanos 8, 28 al 30, que nos dice, y si lo pueden leer de su Biblia, mucho mejor. Ángel y Maribel. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, excelente. Ahora aquí estamos parados frente a una doctrina. ¿Cuál doctrina nos está enseñando aquí Pablo? ¿Cuál doctrina nos está enseñando aquí Pablo? ¿De la predestinación? Muy bien, ¿cierto? Entonces nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, como lo estamos haciendo en este momento, necesitamos preguntarnos, ¿cuál doctrina es esta? La predestinación. Ojo, cuidado, ¿cierto? Con la doctrina calvinista. Los calvinistas, ¿qué dicen? ¿Alguien puede recordar o sabe qué dicen los calvinistas? Sí, los calvinistas, como estudiaron en una universidad, se basaron en el humanismo. Pero, ¿qué dicen acerca de la predestinación? Ángel. Que solamente ellos sigan, perdóname, sigan. Roberto. Bueno, sí, que algunos solamente están predestinados para la salvación. Algunos, sí. ¿Y qué más también dicen? De la misma manera, otros están predestinados a ir al infierno. Así es, Sí. ¿cierto? Entonces, de ellos viene la famosa frase, salvos siempre salvos. No importa cómo viva la persona, no importa si se congrega o no se congrega, no importa si es cristiano o no, pues son salvos. Eso es la falsa doctrina. Eso es lo que escuchamos. Pero Pablo claramente muestra por qué nosotros pertenecemos a él, ¿cierto? Entonces, sabemos otra vez que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ojo con esa palabra, es muy clave. El bien de los que lo aman. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Excelente, Katia. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos amó en Cristo.
en la doble sustitución de Cristo, como Jesús llevó esa vida perfecta, sufrió y murió por nosotros. O sea que vemos aquí cómo está conectado. Y eso ahora, cuando estamos hablando de la predestinación, mire, otra vez la pregunta. Aquí es importante volver a la primera pregunta. ¿Pablo le escribió a quién? ¿A cuál congregación? A los romanos. Y también recuerden que estábamos leyendo unos versículos ahora al principio. Y vamos a ir otra vez a Romanos 16. Romanos 16. Y yo quiero que identifiquemos una palabra clave que nos va a enseñar y ayudar a entender más acerca de la predestinación. Romanos 16, versículo 15. ¿Quién desea leerlo? Y ese lo leímos ahorita al iniciar. Romanos 16, 15. Bien, Ángel, Maribel. Que Romanos 16, 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Santos. Santos. Santos, los santos. ¿Y quiénes son los santos? Levante la mano, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Muy bien, todos tenemos que levantar la mano aquí en esta pregunta. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos santos por Cristo Jesús. Entonces, Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A un grupo de santos, a un grupo de creyentes como usted, como mí y como yo. Ya les iba a decir como mí, porque hoy estuve tocando mucho en mí y tengo el mí aquí metido en mi mente, discúlpeme. Entonces, eso es del inglés que sabe. sí, hoy estuve tocando con Zach y era mucho con el mí. Ahora, vemos acá a quién le está hablando él, a quiénes predestinó, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le está hablando él? A unos santos, a unos creyentes. Entonces, es aquí donde se habla. ¿A quién se aplica esta doctrina de la predestinación o la elección? Gracias, Katia. O la elección a los creyentes. Por eso, mire estas palabras claves. Los llamó, los justificó. Entonces, hay aquí un enlace, una cadena que no podemos romper con las palabras. Una vez más, ¿qué hemos aprendido hasta acá de este momento? Por eso es importante entender a quién le escribió, a unos creyentes, y le está hablando de la doctrina de la predestinación o la elección. Y otra vez, esto únicamente se aplica para los creyentes. ¿Qué hemos hablado ya? De aplicar la ley y el evangelio. Entonces, aquí tenemos estas palabras que son muy importantes. Cuando ustedes están leyendo la Biblia, es muy bueno que ustedes escriban en sus cuadernos o escriban en sus notas palabras claves. Y aquí tenemos elegidos, llamados, justificados, glorificados. ¿Y a quiénes son los que afecta todo esto? ¿Quiénes son? Son los santos. Somos los santos, los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, damos gracias a Dios porque aquí en esta sección estamos aprendiendo esta doctrina. Katia. Sí, preguntarle una cosita nada más, profesor, sobre la doctrina de predestinación. Es cierto que es una doctrina la que se enseña aquí, pero también es parte del evangelio, ¿no es cierto? Así es parte del evangelio. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a leer. Bueno, aquí hay unos pasajes, yo se los voy a compartir en la siguiente, se los voy a mandar en una nota para que puedan comparar lo que Pablo escribe con otras cartas, ¿cierto? Que habla también de la predestinación y así ustedes puedan profundizar un poco más. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4.
Vamos a ver si escuchamos la voz de quién hoy, hombre. Alejandro, de Sandra. Ah, bueno, Alejandro, ya le van. Bueno, 6, 3, 4. Tratemos de participar todos para que no nos aburramos. Muy bien, lo escuchamos. 6, 3 y 4. 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. A ver, ¿qué doctrina vemos aquí en estos versículos? ¿Cuál doctrina? De uno de los sacramentos, el bautismo. El bautismo, ¿cierto? Y recuerden, ustedes ya han estudiado eso. Muchos que creen acerca del bautismo, ¿qué enseñan acerca del bautismo? Muchos que enseñan acerca del bautismo. Acuérdense que aquí vamos a recordar la falsa doctrina para luego ir aquí a la doctrina bíblica. Katia. Si ellos enseñan que no se puede bautizar a los niños porque no tienen uso de razón y no pueden elegir a Dios. Entonces no quieren bautizarlos de bebés. Bien, ese es un problema de la falsa doctrina. Gracias, Katia. ¿Alguien más desea participar? Hay otro problema que quiero que veamos. Félix. El bautismo tiene poder para crear fe y la fe se ofrece el perdón del pecado. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿cierto? Pero también quiero escuchar de la falsa doctrina. ¿Qué dicen los que usan el bautismo de manera diferente? Ya Katia nos presentó una situación de la falsa doctrina. Quiero escuchar otra situación de la falsa doctrina. ¿Cómo ven el bautismo? Y lo usan mucho los que se bautizan de adultos. Dicen que el bautismo es un paso de... ¿Puedo hablar? Dale. Sandra, ¿cierto? ¿Qué? Levantó la mano. Ay. Sí, Sandra, ahí estás. Te escuchamos. Ay, disculpe, pastor. Sí, por lo que yo he sabido, ¿verdad? Que en adultos, solamente ya siendo un adulto, se puede bautizar, pero a cierta edad, pastor. No se pueden bautizar jóvenes, niños, sino ya adultos y a cierta edad. Sí. 30 años en adelante. Es lo que yo he escuchado, pastor. Eso es. Y también es el bautismo de los infantes, también, como dice Kat, también llegué a escuchar en algunas iglesias que los niños no tenían por qué ser bautizados porque ellos no tenían razón y que eso era nada más para los adultos y de cierta edad, doctor. Es lo que yo he escuchado. Muy bien, excelente. Félix y luego Katia. Las iglesias evangélicas y pentecostales, ellos dicen que el bautismo no tiene ningún poder y solamente lo hacen para los que ya tienen fe. Es una especie de un acto de obediencia y como una declaración de un compromiso con Jesucristo. Así es. Entonces, aquí ya escuchamos dos ejemplos de la falsa doctrina. De no bautizar niños porque dicen no tienen pecados. Entonces, otra vez, si un niño no tiene pecado, ¿qué hacemos con Romanos 3:23? ¿Se acuerda? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo relacionamos eso? Si yo digo un niño no tiene pecado, entonces cuando leo Romanos 3:23, ¿cómo lo voy a interpretar? Ahí me toca mirar bien. Y ahora, ¿cómo lo usan otros? Como el paso de obediencia. Pero ahorita uno de ustedes mencionó muy bien que la Biblia nos enseña a ver el bautismo que tiene poder. Y vamos a verlo acá.
La palabra a Lorena y luego continuamos con la explicación de estos versículos. Lorena. Yo quería decir que también en las iglesias tienen que sumergir a la persona. Así es el bautismo. Tienen que sumergir a la persona en algún río, porque es así como ellos bautizan, sumergiendo. Sí. Y no Así hacen es. en el nombre del Padre, del Hijo. No hacen eso. Solamente sumergen y eso es solamente. Muchas gracias. Eso es también parte de la falsa doctrina, ¿cierto? No bautizar en el nombre del Dios Trino. Ahora, ¿qué aprendemos acá? Entonces, otra vez, cuando fuimos bautizados con Cristo Jesús, mire qué hermoso el Evangelio, ¿cierto? Y no tengamos miedo de decir que fuimos bautizados en qué, en su muerte, en la muerte de Cristo. Palabras de nosotros, ¿cómo podemos decir estas palabras cuando fuimos bautizados? Fue puesta la fe de la muerte de Cristo, la que Cristo murió por nosotros. También nosotros fuimos sepultados con Él en su muerte. Y recuerden cómo venimos a este mundo. Venimos siendo enemigos de Dios. Venimos muertos espiritualmente. Y a ser enemigos de Dios y muertos espiritualmente, las aguas del bautismo, unido a la palabra de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultó nuestra carne. También, ¿qué nos beneficia? La resurrección, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y cuando hablamos de llevar una vida nueva, ¿qué encontramos? Que es la santificación, cómo vivimos. ¿Y quién nos guía en la santificación? El Espíritu Santo. Nosotros vivimos diferentes, ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, interesante, aquí hemos visto dos doctrinas. Recuerden, vimos versículos de ley, de evangelio, y muy importante cuando ustedes están leyendo la Biblia, pregúntense, en este versículo de ley, está mostrando el pecado, muestra la consecuencia del pecado, el evangelio, ya entendemos palabras, justificar, redención, la gracia, medios de gracia, como el bautismo, que tienen poder, y también hablamos de la elección. Y voy a compartirles un poco más de versículos bíblicos para que puedan tenerlos en sus notas y puedan profundizar acerca de eso. También vamos a ver esta última pregunta. Compara el punto de vista de Pablo con el de los judíos acerca de cómo llegamos a ser justos ante Dios. Y nos dice que nos entremos en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 21 al 30. Romanos 3, 21 al 30. A ver, Walter, no lo hemos escuchado, tampoco hemos escuchado a Wilson. Bueno, Alejandro ya participó, porque lo hemos escuchado poco, pero Walter, Wilson o Alejandro, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 30, por favor. Wilson, dale. Sí, pastor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Hasta dónde era? Hasta el 22. Hasta el 30. Hasta el 30. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin
de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la justicia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es Dios, solamente Dios de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo usa muchas preguntas retóricas. Aprendas en este término, las preguntas retóricas. ¿Qué son esas preguntas retóricas? Aquellas que sabemos la respuesta. Entonces, Pablo le dice a los judíos, ¿dónde está la jactancia de ser judío? Versículo 27. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. ¿A dónde nos lleva? A la fe. ¿Cómo somos justificados? Mire, Pablo, yo quiero que analicen estas palabras. En el versículo 21 habla de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia. Centrémonos en esa palabra, justicia de Dios. Versículo 22 menciona otra vez la justicia de Dios, pero ya lo está combinando con la fe en ¿quién? En Jesucristo. Y recuerden un pasaje muy famoso, ¿cierto? Que no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Porque ¿dónde está la justicia de Dios? En Jesucristo. Recuerden, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, Él exige que no pequemos. Manda, ya dijimos, que no pequemos y también castiga el pecado. En su justicia Dios odia el pecado. Por eso Cristo vino a este mundo en su doble sustitución, a cumplir cada mandamiento y a recibir el castigo que usted y yo merecemos, lo recibió Cristo en la cruz, y es lo que habla aquí. Y otra vez, hablando de la justicia de Dios, ya sabemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, y ahora mire cómo combina ya el versículo 24. Somos ¿qué? Justificados. Y ya hablamos acerca de esto, por la propiciación de la sangre de Cristo. Y también podemos ver, versículo 26, cómo usa la palabra justicia en ese versículo, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que ¿qué? Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, ¿cierto? Entonces, siempre esta palabra es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en justicia, justificar? Para que podamos ver el estilo con el cual escribe Pablo y el significado de sus palabras. Entonces, ese punto de vista que Pablo habla acerca de cómo llegamos a la fe, así como todos somos destituidos de la gloria de Dios, todos somos justificados, tanto judíos como creyentes. De nuevo, ¿qué aprendimos en esta noche? Recuerden, aprendimos lo importante de saber quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, dónde escribió. Aprendimos la diferencia de la ley y el evangelio. Vimos versículos de ley mostrando pecados específicos, hablando en este caso de pecados sexuales. Luego hablamos del evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y hablamos en esta sección de 3 doctrinas importantes: la predestinación o elección, hablamos de la doctrina del bautismo y la doctrina de la justificación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y les voy a compartir los demás versículos bíblicos para que ustedes puedan
tomar nota y profundizar más sobre esas doctrinas. Se las voy a compartir, no esta noche, pero mañana con la ayuda de Dios los comparto. Preguntas, comentarios, ¿cómo les fue en la primera clase? ¿Fuimos claros? ¿Estamos confundidos? ¿O los dimos a entender en esta lección? Ovidio. Sí, gracias, pastor, por esta clase con estos conocimientos que hoy hemos aprendido con usted. Las grandes preguntas que tenemos es, ¿cuáles fueron las verdaderas cartas que Pablo escribió? Porque se habla hasta de 16 cartas y algunas dicen que son pseudo Paulo, escritas por pseudo Paulo. ¿Cuántas cartas en realidad escribió Pablo? Pues confesamos y creemos que toda escritura es inspirada por Dios y no sé si él escribió más, pues en Corintios parece que había una carta perdida, pero tengamos la seguridad que las que están en las escrituras son las que necesitamos, ¿cierto? Y eso es lo que vale la pena, de que recuerden que todo esto es para nuestra salvación. Katia. Sí, profesor, todo claro, gracias a Dios. Y le agradecemos mucho por todo. Sandra. ¿Puedes abrir el micrófono? Roberto. Sandra, Roberto. Muy bien, parece que tienen problemas con su micrófono. Vamos a terminar con oración y luego nos despedimos. Señor de los cielos, gracias te damos por tenernos reunidos esta noche como tus hijos. Y queremos dar gracias por el sustento que diste hoy para nosotros, el techo, la comida, el vestido. Pero lo más grande, que somos tus hijos, somos redimidos, justificados por tu gracia. Una vez más, damos gracias a ti de que nuestra salvación no depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Damos gracias porque depende solamente de Jesucristo, como Él vino a este mundo, llevó su vida perfecta y fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y ahora que estamos en tiempo de Pascua, damos gracias porque confesamos lo que la Biblia dice de que Cristo venció el pecado, la muerte y al diablo y lo hizo por nosotros. También queremos dar gracias por esta lección, que el Espíritu Santo haya sido nuestro guía y maestro. Igualmente, Señor, permite que estemos gozosos este fin de semana, adorando tu nombre, glorificando tu nombre, escuchando de tu palabra y que cada día estemos creciendo más en la. Ponemos también en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente, Señor, manténnos unidos en la fe verdadera, en la fe que está fundamentada en Cristo Jesús. Danos un buen descanso esta noche y que el día de mañana vivamos solo para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a despedirnos. Aquí, según el orden que tengo, Félix, puedes despedirte. Doy gracias a Dios por esta noche tan provechosa y tan esclarecedora de conocimientos. Estoy pidiéndole que el Espíritu Santo me dé la sabiduría y la comprensión de todo lo que se ha escrito en estas epístolas. Gracias también a usted, profesor, y gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche con su presencia. Amén. Wilson. Sí, pastor, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Sí, siempre agradezco a Academia Cristo y es la primera vez que recibo un curso con usted y ha sido usted muy claro, muy especial
Para mí, las clases que he estado recibiendo en Academia Cristo, pues me han ayudado mucho en el crecimiento espiritual. No he podido lograr entender lo suficiente, pero me gusta mucho y estoy con ese, afán de aprender más y más. Muchas gracias, Pastor, por la oportunidad. Y compañeros también, que aprendo mucho con ellos en las participaciones que ellos hacen. Y en las grabaciones, después de las grabaciones, pues yo me pongo a revisar y eso me ayuda mucho también. Muchas gracias, Pastor. Ovidio. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Agradecido con el pastor Henry, con quien mantenemos comunicación siempre, ¿verdad? Porque es nuestro maestro también. Cuando tenemos alguna consulta, con toda confianza la hacemos a él. Y le agradezco porque hoy hemos aprendido más. Agradecemos también a Academia Cristo, que nos sigue formando, y estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios por todo eso y esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana. Un gusto y la paz de Cristo para todos. Alejandro. Bueno, muy edificante la clase de hoy, Pastor. Los saludo, tengan buenas noches y bendiciones para todos. Álvaro. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Maribel y Ángel. Gusto, Álvaro. Buenas noches, bendiciones a todos. Fue una clase excelente. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Pastor, y a los hermanos. Dios los bendiga a todos. Katia. Estamos en contacto. Sí, muchas gracias, profesor. Siempre se aprende cada vez más, cada día con la palabra del Señor. Siempre es nueva cada día. Y muchas gracias porque todo ha estado muy claro y excelente. Roberto. Parece que tiene problemas. Lorena. Buenas noches, gracias por ayudarnos a entender, y todo estaba muy claro. Gracias y bendiciones a todos. Sandra. Sandra tiene el nombre de una periodista. Pues muchas de aquí. gracias. Sandra Ochoa, y es una periodista de acá. Sí, Sandra. De veras, Sandra Ochoa, sí, mire qué bien. Pastor, muchas gracias, ¿verdad? De veras yo agradezco mucho a Dios y a Academia Cristo, ¿verdad? Porque puedo decir que he aprendido y sigo aprendiendo, y sé que me falta mucho por aprender, ¿verdad? De esta carta de los Romanos. De veras que es una carta muy rica, edificante en conocimiento, ¿verdad? Y hay cosas que a veces yo no entiendo, pero despejo toda duda en cada clase en la cual estoy, ¿verdad? Y pues estoy muy contenta, Pastor, y muchas gracias a usted por enseñarnos, ¿verdad? Ahora sí que la palabra, la sana doctrina, y que de esa manera y de esa forma nosotros también lo vamos a enseñar a otras personas. Y pues buenas noches, yo creo que son noches ya para ustedes, para mí son tardes todavía. Y pues gracias a todos los compañeros y nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Walter. Walter. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga, un buen descanso en Cristo Jesús. Seguimos en contacto. Recuerden, mándenme la pregunta final, no recuerdo si es la cuarta o la quinta, versículo bíblico donde dice si es ley, evangelio, por favor. Si es doctrina, la letra D, me lo envían. Si tienen alguna pregunta de estos capítulos, Sí. de los 8 capítulos. Personalización se llama, profesor. Claro. Personalización. Sí. Muy bien. Dios les bendiga. La parte Dios les bendiga a todos. Hasta luego, Katia. Bye. Chao, Sandrita. Sí, mi Katia, hasta luego.